Tengo el honor de presentar la historia de Emilio. La historia de Emilio Valles Vidrio. Bienvenido, mi querido Emilio Valles Vidrio. ¿Qué nos vas a platicar hoy? Tiene que ver, ¿no? Tiene que ver, fíjate, con eso que estábamos platicando ahorita con Luli y de lo que tú también en algún momento cuestionabas en torno a los influencers y los creadores de contenido. ¿Hasta qué punto uno es influencer y hasta qué punto otros se consideran los creadores de contenido? Justamente. Pero aquí lo importante es cómo precisamente estas redes me parecen a veces la cuestión muy inverosímil. Aún con todo, tú sigas consumiendo lo que ya descubres que no funciona. Y es precisamente la historia de esta chica. Esta chica, perdón, que se llama Caroline Calloway, que ella empieza a estudiar en Nueva York, en la Universidad de Nueva York. Ahí, en la clase de literatura creativa, conoce a Natalie Beach. Natalie Beach es una chica que pues, de una cuestión económica menor, una clase social que no tenía tanta lana como Caroline, que Caroline pues sí presumía que tenía más dinero, que era una posición más acomodada. En fin, el hecho es que ambas tenían 20 años cuando se conocen y, como te digo, Caroline tenía una situación económica bastante holgada, segura de sí misma, entregaba ensayos personales sobre su vida cuando estaba en esta clase y hablaba de sus rupturas amorosas, entregaba su chismógrafo, para que me entiendan, ¿no? Bueno. Al final de cuentas, entregaba cosas de ese tipo y que de alguna manera empezaba a crecer ese interés, supuesto interés en poder generar pues cosas interesantes a través de esta clase. En cambio, Natalie era una aspirante a escritora de origen humilde, con problemas de inseguridad, que se sintió atraída por la acomodada vida y además pues una vida mucho más sociable la que tenía Caroline. Entonces, bueno, pues se hacen amigas, ellas se empiezan a juntar y llega un momento en que Natalie se convierte prácticamente en la asistente, su amiga, pero como asistente de Caroline, en donde le comienza pues a tomar ya fotografías para su cuenta de Instagram y no solamente eso, le empieza a editar los textos que iban acompañando estas fotografías, en fin, la empieza a embellecer como influencer y le empieza a generar todo este halo en torno a lo que era la presencia de Caroline. Era una forma de compensar los viajes, las comidas, los eventos a los que Caroline asistía y la llevaba. O sea, Caroline, como tenía una cuestión económica mucho mejor, pues la invitaba a recorrer a Europa y adivina quién pagaba. Pues pagaba Caroline. Entonces, bueno, pues la otra iba. Exacto. ¿Sí? Básicamente. Básicamente, pues le tomaba fotos y entonces ya con ese asunto pues le encargaba hacer cosas y ahí te encargo el texto y todo. En fin, empezaron a hacer eso. Y hacían, bueno, varias fotos en la tarde, había cambios de ropa y todo iba dirigido o coordinado por Natalie, que iba apoyando a Caroline. 2 años después, en el 2015, esto empieza en el 2013, en el 2015 la cuenta de Caroline Calloway se hace popular mientras mostraba su día a día en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, donde se formaba en el campo de historia del arte, y meses después ya tenía un contrato millonario sobre la mesa para escribir un libro sobre todas sus memorias. Justo en esa época, cuando llegó el contrato editorial que había ya tratado de firmar Caroline, la vida de las dos amigas ya se había separado. Por una u otra razón, ya cada una estaba en otro lado, pero una vivía en Europa, mientras su fama crecía en el mundo virtual, y la otra intentaba sobrevivir en Nueva York con trabajos precarios. Para cumplir con los plazos de entrega, Caroline llamó entonces a su amiga para que le ayudara a escribir el libro, en el que ya tenía una propuesta económica, como les digo, la propuesta editorial, pero pues no tenía pues la seguridad como para escribir el libro. Así que cuando Natalie acude a ayudarla, se encuentra con una chica que no llevaba una vida funcional y que además sufría problemas de abuso de alcohol y de pastillas. Nada de lo que ella publicaba ya en Instagram era real. Sí. Ella se hacía pasar como una gran influencer con sus recetas veganas, sobre su estilo de vida, sobre la bolsa Michael Kors, y entonces todo eso no existía. ¿Por qué? Porque resulta que la chava pues era adicta.
O sea, Caroline era adicta y entonces lo que sucede es que le dice prácticamente a Natalie, pues sálvame porque necesito escribir un libro. Así que Natalie intenta sin éxito completarlo por ella, pero no puede hacerlo al no tener, primero que nada, el contacto directo con la editorial. Y solo se enteraba de oídas sobre las reuniones y las páginas que se había escrito o que se habían escrito a medias. Y no entendía bien el tema de las críticas, qué faltaba, qué necesitaba. Pero además, lo que yo te decía, el gancho comercial que tenía Caroline se basaba en que era una chica ingenua, inocente, carismática, simpática, empática, de una joven guapa, bonita, hermosa, que ella sola había logrado salir adelante y que bueno, eso era lo que supuestamente mostraba a través de su cuenta de Instagram. Y ni más paloma. No, pues no. Al ser incapaz de terminar el libro, la influencer contrajo una enorme deuda por ese adelanto con varias editoriales. Entonces, ahí es donde decide desaparecerse de las redes sociales hasta que, pues obviamente la empiezan a buscar. Deja de publicar contenido y en enero del 2019, Caroline reaparece ahora promocionando una gira de talleres que tampoco llega a completar. También ofrece a través de sus historias de Instagram un taller creativo de 4 horas en el que pretendía enseñar a otras a sacar lo mejor de sí mismas, como todo buena influencer, ¿no? Sí, como toda buena influencer diciéndole, no, yo les voy a enseñar los 4 poderes de la naturaleza interna de cada uno de nosotros, y así sucesivamente. Y además les ofrecía un almuerzo vegano, coronas de orquídeas recién cortadas y un café o té con leche y avena, que formaban parte de este paquete que iba a incluir objetos personalizados para cada participante. El tema es que, bueno, pues hay gente que todavía le creyó y se empieza a inscribir y entonces quiere tomar los talleres. Sorpresa, empezaron a hacer reservas con un costo de $176 por persona, a pesar de que aún no tenía nada organizado. Al final, como les digo, no pudo cumplir prácticamente con ninguna de estas promesas. Y meses después, el 10 de septiembre del 2019, la revista digital The Cut publica un ensayo titulado Yo era Caroline Calloway, que cuenta precisamente la historia de una chica que disfruta de una posición acomodada y que se construye una falsa vida en redes sociales. Antes de su publicación, Caroline recibe una llamada y un escrito. ¿Adivinen de quién? De Natalie, porque es ella precisamente la que escribe este artículo. Y antes no habían tenido ningún tipo de contacto, y entonces le escribe para avisarle que va a salir este ensayo. Caroline Calloway decide hacer de este aviso, algo nuevo para su contenido en Instagram. Y entonces publica, ¿han tenido alguna vez una amistad terminada que le sigue doliendo? Así empezaba el post, compartido el 5 de septiembre del 2019, es decir, 5 días antes de que saliera el artículo. Todo en el artículo de Natalie será brillante, bellamente expresado y verdadero. Sé esto no porque haya leído su ensayo, sino porque Natalie es la mejor escritora que conozco. Natalie sufrió todas las consecuencias de ser amada por una persona adicta y ninguno de los beneficios de ser amada por la mujer en la que la rehabilitación me ha convertido, así le escribió. Y entonces, bueno, en el texto publicado 5 días después de este post, Natalie explica que el hecho de haber compartido estos sentimientos en redes, en vez de hacerlo en privado o escribirle o llamarle, pues la hace desconfiar de que efectivamente pues estaba de acuerdo o no. 7 años después de esta historia de cuando se conocen allá en la escuela, mucho después, 7 años después, pues se publica todo este asunto, esta falsedad de lo que Caroline Calloway era justamente a través de las redes sociales. Pero no solamente esto, eso es importante, Santi, que es a lo que yo voy. Finalmente, en junio del 2023, sale el primer libro titulado Scammer y sale a la venta. Y entre las razones que dice Caroline es que, bueno, es que mi mamá pues estaba enferma de cáncer, tuve muchas fiestas excesivas, yo estaba muy metida con el movimiento Black Lives Matter, entonces pues no me podía hacer cargo del libro. Y Scammer es solamente
el primero de 3 libros que dice Caroline que va a publicar, en donde alguna vez mintió que iba a publicar fotografías desnudas en OnlyFans, donde abrió una cuenta, ¿cómo? en donde además prometió que iba a tener un podcast hablando de muchas cosas, en donde no ha sido constante y miente. Pero ¿qué crees? La gente compra su libro. No, hombre, la gente compra su libro y ahorita en lo que estabas contando la historia, la busqué en Instagram, tiene 634,000 seguidores. De cosas que además nada de lo que publica es cierto. Qué Y la bruto, qué pregunta es historia. que aún con todo, sabiendo, porque después del artículo, del ensayo, esto se hizo un escándalo brutal, la gente la sigue todavía. Y sí, valga la redundancia, la sigue siguiendo. O sea, sigue abriendo Sí, la claro. cuenta y sigue siendo... Y además, déjame decirte eso, cuando ella, Natalie va y le dice, oye, ¿cómo es que tienes 800,000 seguidores? No, pues es que compré 400,000. No, bueno. Entonces, no eran reales tampoco. Sí, sí. Entonces, aún con todo, la pregunta es precisamente eso. ¿Cómo es que las redes sociales crean estos monstruos de influencers en donde además hay otros, no sé cómo llamarles, tontos, que siguen a estos cuates? No sé Entonces cómo dicen, llamarlos sí, tontos. que sé que la bolsa Louis, que sé que el viaje, todo es falso. Y aún con todo, sigo pensando en, ¿yo aspiro a hacer eso? Y la verdadera que está detrás de ello, que es Natalie, pues es una periodista. Y sabemos cuánto, ¿cómo se Una llama? periodista Natalie? digital, ahí X, ¿no? Nat, es impresionante, Emilio, lo que estás planteando. De verdad me parece interesantísimo, me parece una gran historia y me parece algo que estamos viviendo todos hoy en día, ¿no? Me parece que es algo muy común el hecho de vivir dentro de una falacia, una fantasía, ¿no? Un mundo virtual.